Especialista. Se trata de Guillermo Poch, que es asesor tributario, planificador fiscal, docente de la UBA y amante de la náutica. Mira vos, navegador el hombre. Guillermo, buenas noches, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. ¿Cómo va, Daniel? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, todo muy bien. ¿Cómo es eso de la náutica? ¿Vos podés andar remando, a vela? Hay varias opciones. No, la vela, la A vela. vela, mira vos. Hiciste el curso Sí, sí, sí. Sí, hay distintas modalidades. categorías y sí, o sea, y es una pasión la Bueno, vela. O sea, lo bueno que lo puedas disfrutar. Guillermo, recién Leandro hacía una presentación de cuál es el panorama impositivo, ¿no? Si se crean, a ver, estos impuestos que el gobierno nacional piensa, o por lo menos la versión fuerte es que subir la alícuota del juego online y federalizar, si se quiere, el impuesto a las LELIC, que se cobra todo en la Ciudad de Buenos Aires, para recaudar, para hacer frente a la coparticipación que le tiene que pagar por orden de la Corte a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Necesita aprobación del Congreso? ¿Lo puede manejar dentro del ámbito del Ministerio de Hacienda, de la AFIP? ¿Cómo lo va a hacer? excepto lo que ya fue aprobado dentro de la ley del presupuesto, como hablaban recientemente ustedes El en caso de los cuanto a electrodomésticos, por los ejemplo. Claro. electrodomésticos, todo el resto de los impuestos tienen que ser ventilados, tienen que ser tratados en el Congreso Nacional y tener Cámara de Origen, la Cámara de Diputados. Hago esta mención para que la audiencia a veces pueda comprender los mensajes que damos así periodísticamente, que cuando algo vinculado a un impuesto viene desde el Senado, ya es nulo de por Es sí, nulo. hay un proyecto ahí que se está conversando, un sinceramiento que tiene Cámara de Senadores, eso va a ser nulo si establece algo que sea similar a un impuesto. Todo lo que es materia impositiva tiene que tener Cámara de Origen en Cámara de Diputados. Entonces, ahí a su vez hay una cuestión de que la oposición dijo que no iba a aceptar aumento de impuestos ni tampoco la creación de nuevos, con lo cual ahí pienso que va a ser algo muy debatido, por lo que estuvo fuera de lo que fue el presupuesto, y tal vez le veo más perspectiva de posibilidades de que la recaudación venga a través del blanqueo que está proponiendo Massa, o sea, el blanqueo que propone Massa a la luz de la firma del acuerdo de intercambio de información con Estados Unidos. Pero a priori entiendo de que nuevos gravámenes no van a surgir por la situación que te comentaba recientemente. Y Guillermo, en el caso de que esto se planteara en el Congreso, tu mirada como especialista, como técnico, sectores productivos y la sociedad en general, ¿soportan que se aumente la carga impositiva en Argentina? ¿Cómo ves eso? Está muy buena tu pregunta, Leandro. Mirá, la verdad es como que ya estamos medio cansados de decir que la presión tributaria en Argentina es altísima, eh, ya no soporta mucho más, o sea, la gente, porque de alguna manera también hay que comprender de que asociado a la carga impositiva está el componente inflacionario, que cuando uno hace un análisis, tal vez lo voy a hacer muy sencillo para la gente, el efecto que tiene la inflación y un impuesto son idénticos, es quitarle capacidad de compra a la gente, con lo cual, cuando uno ya ve que Argentina está, desde un punto de vista tributario, está en el segundo lugar sin considerar la inflación a nivel regional, y Brasil es el país que está arriba, no tenés mucho margen de maniobra como para seguir cargando impuestos. Con lo cual, desde mi perspectiva, Argentina debiera modificar rápidamente el sistema tributario, bajando la presión tributaria, para intentar de que lo que provea mayor recaudación sea de alguna manera nuevas inversiones, nueva generación de riqueza. Siempre la recaudación está asociada a la generación de riqueza, indistintamente cuál sea el gravamen. Entonces, desde este lugar hay que empezar a comprender la dirigencia política, sin importar el partido político, hay que entender de que Argentina tiene que abrir, o sea, las posibilidades de generar contextos propicios para las nuevas inversiones, si no, de alguna manera se van achicando las posibilidades, y si uno hace un análisis y ve que en determinados así parámetros que uno analiza,
ve que no hay margen de maniobra para seguir aumentando los impuestos. Guillermo, vos Bien. señalabas esto, ¿no? Que todos los impuestos son inflacionarios. Yo digo, depende qué se tome para el INDEC para medir. Yo no sé, no me parece que el INDEC tome la suba del impuesto de la alícuota de los juegos online o del impuesto que se cobra a las LELIC para medir la inflación. De hecho, cuando mide la canasta alimentaria, toma algunos productos que están regulados y no toma lo que se consumen en líneas generales. Sí, o sea, ahí lo que apuntaba Daniel es que la inflación te quita capacidad de compra y Sí, cualquier obvio. gravamen siempre te quita capacidad de compra. Entonces, cuando vos bien decís, el INDEC no mide la carga tributaria, eso es cierto. Entonces, si uno hace una sumatoria de presión tributaria más inflación, da un número que ya es demasiado elevado. Entonces, eh, ahí es donde la dirigencia política, como te decía antes, tiene que analizar, porque en adición a eso hay una problemática mayor de que nuestro sistema tributario tiene determinados gravámenes que van en contra de la actividad económica, ¿sí? El término son distorsivos. Un impuesto como el impuesto sobre los ingresos brutos, el impuesto de sellos, el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, el impuesto al cheque, son todos gravámenes que atentan contra la actividad económica. Entonces, en adición a que la carga tributaria es alta, tiene el inconveniente que además genera distorsiones en la actividad económica, con lo cual esta combinación que te voy diciendo es un panorama, la verdad, desalentador y que no le sirve a las inversiones. Guillermo, el gobierno nacional creó nuevos impuestos, intentó crear otros y no tuvo éxito, como por ejemplo el impuesto a la herencia, que en su momento lo motorizaba Silvina Batakis y bueno, no lo pudo crear, pero lo ha hecho, ¿no? Y también los gobiernos provinciales y municipales han subido tasas, han creado impuestos. La oposición, por su parte, dice que no va a votar la creación de ningún nuevo impuesto, pero bueno, siendo oposición, es una postura fácil, ¿no? Después cuando estás en el Estado, al frente del Estado, tal vez esa posición puede cambiar. ¿Vos le creés a la oposición cuando dice esto, teniendo en cuenta que en 2023 puede cambiar el signo político del gobierno nacional? Mira, ahí ya creo que excede al ámbito político, o sea, la economía vos la podés administrar y la podés controlar hasta determinada situación. Si vos subís la carga tributaria por determinados porcentajes, sucede que se generan dos situaciones, o se produce una paralización manifiesta de las actividades o la gente se pasa a la informalidad. Entonces, te lo voy a hacer en un ejemplo demasiado práctico. Si el Estado no cobra impuestos sobre los empleos, recauda cero. Y si de alguna manera quiere recaudar el 100% de tu salario, también recauda cero. ¿Por qué? Porque la gente no va a estar dispuesta a trabajar para no llevarse nada de plata a la casa. Con esto lo que te demuestro muy rápidamente, muy sintéticamente, que vos no podés aumentar ilimitadamente los impuestos. Y Argentina ya está por sobre ese umbral. Cuando uno observa y ve que tal vez suben los monotributistas y baja el empleado, o sea, el empleo formal en relación de dependencia, ahí esa variable te está indicando algo. Lo mismo cuando vos observás de que tal vez dicen, bueno, sí, aumentó la recaudación, pero cierran empresas, tal vez no es que están cerrando, sino que siguen prestando de alguna manera alguna actividad, pero en un mundo informal. Y lo peor que le puede pasar a un Estado es que la gente pase a la parte informal, no solo por una cuestión de recaudatoria, sino porque el Estado pierde la función de Estado. O sea, hay muchos organismos, o sea, satélites al Estado que no están vinculados a la recaudación, pero que sirven de control. Supongamos SENASA. Si vos hay toda una serie de controles que lleva el Estado, en definitiva, para que las cosas se lleven y estén controladas. Bueno, cuando la gente pasa en la informalidad, perdés la función del Estado. Entonces, hay que tomar conciencia de alguna vez y decir, bueno, si subimos exageradamente los impuestos, sucede que la gente o cierre el negocio o se pasa a la informalidad. Guillermo, gracias por este contacto. Que tengas buen año, buen Por cierre y favor. buen comienzo. Dale, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Lo mismo para ustedes. A Gracias. disposición. Último corte, no, y nos